Leemos Jueces capítulo 20, versículo 1 al 16. Jueces capítulo 20, versículo 1 al 16. Dice así: Entonces todos los hijos de Israel salieron, desde Dan hasta Beerseba, la tierra de Galaad, y la asamblea se congregó como un solo hombre ante Yahvé en Mitzpah. Y los jefes de todo el pueblo y todas las tribus de Israel tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie armado de espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mitzpah. Los hijos de Israel dijeron: Decid cómo fue hecha esa maldad. Y el levita, el marido de la mujer asesinada, respondió y dijo: Yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y los hombres de Gabá se alzaron contra mí y cercaron la casa de noche, con intención de matarme, y humillaron a mi concubina de tal manera que murió. Yo tomé a mi concubina y la corté en trozos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto habían cometido aquella maldad e infamia en Israel. He aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguna a su casa. Esto es lo que ahora haremos en Gabá: subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada centenar de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000. Y 1000 de cada 10,000, para repartir provisiones al pueblo, para que al subir contra Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la infamia que se cometió en Israel. Así que juntaron contra la ciudad todos hombres de Israel, unidos como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron hombres de por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha acontecido entre vosotros? Ahora pues entregad a los hombres, aquellos hijos de Belial que están en Gabá, para que les demos muerte y extirpemos esta infamia de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Más bien, los hijos de Benjamín salieron de sus ciudades y se reunieron en Gabá para enfrentar en batalla a los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín que salieron de las ciudades sumaban ese día 26,000 hombres armados de espada, además de los habitantes de Gabá, donde se enlistaron 700 hombres escogidos. Toda esa gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, eran zurdos. Cada uno podía tirar piedras con la honda a un cabello sin errar el tiro. Jonathan Edwards, un destacado predicador y teólogo, dirigió un avivamiento en el este de los Estados Unidos hace 200 años. Sin embargo, la razón por la que renunció a la iglesia y comenzó la obra de evangelización entre los
indios fue debido a problemas disciplinarios dentro de la iglesia. Se realizó una reunión para discutir la acción disciplinaria para algunos jóvenes y se decidió que no se anunciarían los nombres de estos jóvenes durante el culto y que no podrían participar en la Santa Cena. Pero los padres de los disciplinados se opusieron firmemente. Al final, Jonathan Edwards renunció a la iglesia y se fue a evangelizar los indios. Murió a la edad de 50 años debido a los efectos secundarios de una vacuna, un mes después de ser nombrado presidente de la Universidad de Princeton. El levita del texto convirtió el asesinato de su concubina en un problema por todo Israel. El pueblo de Israel quedó muy consternado cuando de repente recibieron el cadáver de la mujer. Se reunieron en Mizpa y celebraron una asamblea de emergencia. Los representantes de cada tribu que escucharon la explicación del levita en esta asamblea consideraron esto como un crimen muy importante y enviaron a un hombre por toda la tribu de Benjamín para que entreguen a los culpables. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó y comenzó a prepararse para la guerra, por lo que terminaron enfrascados en una guerra civil entre ellos antes de poder completar la conquista de Canaán. Este incidente pasó a la historia como el acontecimiento más humillante y vergonzoso de Israel en la historia de la conquista de Canaán. En primer lugar, nos podemos preguntar si realmente el levita tenía que involucrar a todo Israel en este asunto. En segundo lugar, nos podemos preguntar por qué la tribu de Benjamín rechazó las demandas legítimas de la Asamblea de Israel y comenzó una guerra civil. Veamos el texto en más detalle. Primer tema es la Asamblea de Israel. Los israelitas que recibieron las partes del cuerpo enviadas por el levita se reunieron en Mizpa y celebraron una asamblea. Leemos Jueces capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice así: Entonces todos los hijos de Israel salieron desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, y la asamblea se congregó como un solo hombre ante Yahvé en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie, armados de espada. ¿Por qué los israelitas se reunieron así? Porque conocían los rituales del antiguo pacto. Había varias maneras de hacer convenio. Una forma era amontonar piedras o compartir comida entre ellos.
Otra forma de sellar estos pactos era cortar el cadáver de un animal en pedazos. Cuando los súbditos hacían un pacto de lealtad con sus reyes, cortaban animales en pedazos y caminaban entre ellos. Esto significa que guardaban el pacto con sus vidas, y si lo rompían, sus cuerpos podrían ser despedazados como esos animales. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento es en 1 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 al 15. Leemos 1 Samuel, capítulo 11, versículo 4 a 7. Primera Samuel, capítulo 11, versículo 4 a 7. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl llegaba del campo tras los bueyes, y preguntó Saúl: ¿qué tienes el pueblo? ¿Qué lloran? Y le refirieron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y su ira se encendió en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los repartió por todo el territorio de Israel mediante mensajeros, diciendo: así será hecho con los bueyes del que no salga tras Saúl y tras Samuel. Y el temor de Yahvé cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los pasó revista en Bezec. Los hijos de Israel eran 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Durante el reinado de Saúl, los amonitas se disponían a invadir Jabes Galaad, en el lado este del Jordán, y amenazaron con sacarles el ojo derecho a todos. En ese momento Saúl había sido nombrado rey, pero aún no había asumido su papel. Estaba arando el campo, y al oír esto, cortó un par de bueyes y envió las partes a los israelitas. Una tribu de Israel está en peligro de ser aniquilada. Si alguien fingía ignorar este asunto, sería hecho pedazos como los bueyes. Los israelitas se reunieron después de recibir los pedazos del cuerpo de la mujer, mostrando que Israel era un cuerpo unido por la sangre. Si un miembro era destruido debido a una invasión o pecado, todos debían unirse para resolver el problema. Esto es similar a cómo los afroamericanos en Estados Unidos no solo se llaman amigos, sino también sangre. Debido a la solidaridad y la necesidad de ayudarse unos a otros, como hermanos que sufrieron juntos. El pueblo de Dios es un solo cuerpo, unido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es un solo cuerpo, unido por la sangre del Señor Jesucristo. Si una parte del cuerpo muere, todo el cuerpo muere, sin importar cómo haya muerto esa parte. Ya sea que
mueran de hambre, sean atacados por enemigos o mueren a causa del pecado, todo el pueblo de Dios debe participar en ello. Pero ahora nos podemos preguntar si realmente es tan importante la muerte de la concubina de Levita como para reunir a todas las tribus de Israel. Y también nos podemos preguntar si los levitas tenían el derecho de convocar a todo el pueblo israelí de esta manera. La razón por la que el levita envió el cuerpo desmembrado de su concubina no fue por pena a que la gente de Gabá muriera a causa del pecado. Fue por ira, por la injusticia de la situación. El levita quería castigarlos. Cuando los israelitas recibieron los pedazos de cadáver, quedaron todos muy sorprendidos. No creo que el levita tuviera el derecho de reunir a todas las tribus de Israel. Lo hizo para expresar su enojo por la injusticia que se había producido, no porque tuviera el derecho a hacerlo. Al final, el problema fue que no había rey en Israel. El problema fue que no había rey en Israel. Sin un rey, cualquier persona con una voluntad suficientemente fuerte podía influir a todo Israel. El pueblo se reunió en Mizpa y escuchó las palabras del levita. Leemos Jueces capítulo 20, versículo 4 al 7. Cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl llegaba del campo tras los bueyes y preguntó Saúl: ¿qué tienes el pueblo que llora? Y le refirieron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y su ira se encendió en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos. Jueces capítulo 20. Jueces capítulo 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 4 a 7. Y el levita, el marido de la mujer asesinada, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y los hombres de Gabá se alzaron contra mí y cercaron la casa de noche, con intención de matarme, y humillaron a mi concubina de tal manera que murió. Y yo tomé a mi concubina y la corté en trozos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto habían cometido aquella maldad e infamia en Israel. Y aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno a su casa.
El problema fue el ambiente. Los israelitas ya habían recibido el cuerpo desmembrado de la mujer y se había reunido un ejército de 400,000 hombres. En esta situación, decirle esto al pueblo acabaría inevitablemente en ir a la guerra. Generalmente la gente sin poder o que no conoce la ley hace mucho ruido ante algo injusto y luego simplemente lo soporta. Pero la gente que conoce la ley no actúa así. La gente que conoce la ley utiliza sus conocimientos para exagerar o resolver el problema como quiere. La gente que conoce la ley no actúa así. La gente que conoce la ley utiliza sus conocimientos para exagerar o resolver el problema como quiere. Lo mismo ocurrió en este levita. Conociendo las leyes, involucró a todos los israelitas en sus problemas personales. Es aterrador que la gente de Gabá no recibiera bien a los recién llegados, sino que los acosaran por la noche para humillarlos y terminaran matando a la concubina. Es un pecador imperdonable. Pero debemos considerar si esto justifica arrastrar a toda la tribu israelita a una guerra civil. Aunque es claro que es un pecado que debe ser tratado, es justo causar la muerte de decenas de miles por esto. La ira surge en nosotros cuando alguien daña a nuestra familia o a nuestros amigos y sentimos el deseo de venganza. El odio hacia esa persona se extiende a toda la familia. Para controlar esa ira y actuar justamente, necesitamos autoridad y ley. La ley de ojo por ojo, diente por diente, no es una invitación a la venganza personal, sino una prohibición contra represalias excesivas. Repetimos, la ley de ojo por ojo, diente por diente, no es una invitación a la venganza personal, sino una prohibición contra represalias excesivas. Significa que el castigo debe ser proporcional al crimen, nunca excesiva. En Jueces capítulo 20, versículo 3, se menciona que la tribu de Benjamín se enteró de que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, sospechando que era con intenciones de guerra desde el principio, sin lugar al diálogo. La gravedad del incidente se debe a la falta de un verdadero líder en Israel, donde todos eran orgullosos y raciosos a reconocer a los demás. El primer mandamiento ético de los 10 mandamientos es honrar a tus padres. Respetar a los padres
no depende de su inteligencia o riquezas. Nuestros padres han vivido más y nos han criado. Por eso merecen nuestro respeto como seres humanos y como un deber humano. Esta es una actitud de reconocer la autoridad. Sin embargo, aquellos que se consideran superiores a menudo no reconocen ninguna autoridad. Normalmente esto no es un problema, pero en tiempos de dificultad, cuando falta gobierno, los problemas pequeños pueden agradarse enormemente, resultando en un alto costo. Cuando los israelitas se reunieron, ya existía una inclinación a atacar a la tribu de Benjamín. La verdadera autoridad solo puede existir cuando todos son humildes unos con otros. La verdadera autoridad solo puede existir cuando todos son humildes unos con otros. Así en tiempos difíciles se pueden evitar grandes daños, pero si cada uno cree ser superior, los problemas menores pueden escalar y resultar en daños mayores. Repetimos. La verdadera autoridad solo puede existir cuando todos son humildes unos con otros. Así, en tiempos difíciles, se pueden evitar grandes daños. Pero si cada uno cree ser superior, los problemas menores pueden escalar y resultar en daños mayores. El segundo tema es la oposición de la tribu de Benjamín. La asamblea declaró el incidente de Gabá como un crimen muy grave y juró no dejar que nadie se fuera a casa hasta que se resolviera. Leemos Jueces capítulo 20, versículo 8 a 10. Dice así: entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno a su casa. Esto es lo que ahora haremos de Gabá. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada centenar de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, para repartir provisiones al pueblo, para que al subir contra Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la infamia que se cometió en Israel. Israel decidió en asamblea corregir este crimen. Y lo correcto había sido que la tribu de Benjamín respetará esta decisión. Pero la tribu de Benjamín se rebeló, entrando en estado de guerra, como se menciona en Jueces capítulo 20, versículo del 14 al 16. Dice así: más bien, los hijos de Benjamín salieron de sus ciudades y se reunieron en Gabá para enfrentar en batalla a los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín se salieron de las ciudades, sumaban ese día 26,000 hombres armados de espada, además de los habitantes de Gabá, donde se
enlistaron 700 hombres escogidos. Toda esa gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, eran zurdos. Cada uno podía tirar piedras con la honda a un cabello sin errar el tiro. ¿Por qué no aceptaron la decisión de la asamblea? Si hubiesen respetado la decisión y entregado a los responsables del ataque en Gabá, el problema se habría resuelto fácilmente. Pero no lo hicieron y se prepararon para la guerra. Esto se debe a la pérdida de la verdadera autoridad en Israel. Una pérdida profundamente relacionada con los cambios en la situación. Los israelitas habían estado criando ganado durante generaciones, pero al entrar en la tierra de Canaán y comenzar a cultivar, las palabras de los mayores que ejercían autoridad dejaron de ser escuchadas. Las palabras de los cananeos tomaron su lugar. ¿En qué pensaba el pueblo de la tribu de Benjamín? Simplemente pensaba en cultivar bien y vivir bien, cuestionándose qué importancia tenía Israel o qué propósito tenía la asamblea al mandarles hacer esto o aquello. Este pragmatismo destruyó la autoridad de Israel. Repetimos, ¿por qué no aceptaron la decisión de la asamblea? Si hubiesen respetado la decisión y entregado a los responsables del ataque en Gabá, el problema se había resuelto fácilmente, pero no lo hicieron y se prepararon para la guerra. Esto se debe a la pérdida de la verdadera autoridad en Israel. Una pérdida profundamente relacionada con los cambios en la situación. Los israelitas habían estado criando ganado durante generaciones en generaciones, pero al entrar en la tierra de Canaán y comenzar a cultivar, las palabras de los mayores que ejercían autoridad dejaron de ser escuchadas. Las palabras de los cananeos tomaron su lugar. ¿En qué pensaba el pueblo de la tribu de Benjamín? Simplemente pensaba en cultivar bien y vivir bien. Este pragmatismo destruyó la autoridad de Israel. En mi opinión, uno de los mayores enemigos de la iglesia hoy en día es este pragmatismo. El adoptar métodos mundanos para lograr objetivos de la iglesia. La introducción del pragmatismo en la iglesia parece exitosa al principio, pero está destinada al fracaso porque destruye la autoridad de la palabra. Los errores de uno mismo o de sus hijos no se ven como tales. Los padres de los matones podrían haber pensado que sus hijos no pretendían hacer daño, sino que
solo fue una broma nocturna que salió mal. De manera que el que se quejaba y advertía era visto como el raro. Pero deberían haberlos corregido. ¿Por qué? La gente joven con la sangre hirviendo actúa sin pensar, pero no puede ser una broma para un forastero que llega a un lugar desconocido. Repetimos. Este pragmatismo destruyó la autoridad de Israel. Uno de los mayores enemigos de la Iglesia hoy en día es este pragmatismo. El adoptar métodos mundanos para lograr objetivos de la Iglesia. La introducción del pragmatismo en la Iglesia parece exitosa al principio, pero está destinada al fracaso porque destruye la autoridad de la palabra. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.